¿qué ha pasado con Petroperú? Ayer por la noche, 11 de la noche, el gobierno sacó un decreto de urgencia donde se establecía que se iba a inyectar directamente 4.000 millones de soles para Petroperú y además se le iba a permitir seguir endeudándose por otros 500 millones de dólares, adicionales a los 750 millones de dólares que ya se le había permitido endeudarse. Estamos con el exministro de Economía, Alonso Segura, para entender esta situación. Alonso, ante todo, muy buenas noches. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y yo conversaba más temprano con el viceministro Alex Contreras y le preguntaba si Petroperú fuese una empresa privada, ya estaría quebrada, ¿no? Nadie te regala 4.000 millones de soles. Bueno, sí. A ver, yo creo que la historia viene de más atrás, ¿no? Y hay que analizarla por capítulos. ¿Qué ha ocurrido? Lo que encuentra el ministro Burneo básicamente es una empresa que estaba en una posición de liquidez muy apretada, es decir, no podía pagar sus cuentas, pero además estaba muy endeudada, porque el costo de la refinería, se cambió el esquema de construcción de la refinería en el pasado, podemos hablar de eso, obras que tenían que hacer terceros se cargaron al balance de la empresa y hubo costos más altos, entonces el ratio de deuda contra capital, como en cualquier hogar, tengo mi plata, pero ¿cuánto me puedo endeudar con todos los activos que tengo? ¿No? Es decir, para entenderlo... Muy endeudada y con problemas de liquidez, de flujo para poder pagar. Es decir, el proyecto de la modernización de la refinería de Talara fue la gran responsable del sobreendeudamiento de Petroperú. Sí, porque el gran proyecto era ese y el margen de refino debería haberlo cubierto. En el camino se cambió la modalidad constructiva, se le cargaron más activos al balance y subió el costo de la deuda y una serie de factores. Pero veamos lo que pasó hoy día. Porque entendemos, solo para recordar, que estamos hablando del proyecto más caro en la historia del Perú. Sí. 6.000 millones de dólares. 5.000 y pico, sí. A ver, y uno dice, ¿valió la pena? Lo vamos a ver en el tiempo, pero a ver, yo creo que tu primera pregunta es si lo que se hizo hoy día, inyectarle 4.000 millones de soles de capital y permitir que se le presten 500 millones de dólares más, era necesario y era urgente. Y la respuesta es, ¿cuál era tu alternativa? Si no lo hacías, ya hemos visto que comenzó el desabastecimiento de petróleos en ciertas zonas del país, sí, porque Petroperú no puede pagar sus cuentas. Entonces, si no lo hacías, tenías desabastecimiento y una disrupción de provisión de combustibles en el país. ¿De acuerdo? Entonces, eso no era alternativa. Ahora, la pregunta es, ¿se sabía ya desde hace un tiempo que había que fortalecer Petroperú? Sí se sabía. El ministro Graham tuvo que aportar 750 millones de dólares. Pero se sabía desde antes del ministro Graham, se sabía desde antes que tenía que hacerse este aporte de capital. Y se venía pateando al futuro, al futuro, al futuro. No es que el desastre comienza con el gobierno del presidente Pedro Castillo, ni con estos personajes polémicos como Hugo Chávez, que estuvo en la gerencia general. Los personajes polémicos y la mala gestión, evidentemente durante este año el gobierno de Castilla son parte del problema, ¿de acuerdo? Y eso no pueden deslindar responsabilidad. Pero el aporte de capital era necesario porque si no la empresa no podía, aporte de capital y deuda, no podía ser financieramente viable en el corto plazo. Entonces, por eso es que se hace eso. Ahora, las preguntas, surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro con Petroperú? ¿Esto es suficiente? Pero antes de eso, ¿en qué momento se dan cuenta que, oye, esto dejó de ser negocio? Es decir, ya nos estamos quedando sin plata, chicos, no calculamos bien, el Excel no funcionó. Yo creo que hace ya más de 2 o 3 años que inclusive presidentes de Petroperú pidieron aportes de capital que no se hicieron. O sea, el problema no es de hoy, no es de hace un año. Ha empeorado hace un año, sí, ha habido muy mala gestión y presuntos actos de corrupción durante la gestión Castillo también. Pero sí creo que no es correcto culpar, digamos, al MEF hoy día, decir por qué hacen este aporte, porque no había otra salida. Es decir, ahora, si el MEF no sacaba este decreto de urgencia con la cantidad exorbitante de dinero que eso es, entiendo, lo concreto es que nos íbamos a quedar sin combustibles. Sí, Petroperú abastece, dependiendo del combustible, el 40-50% del país y en ciertas zonas del país que no llega a la refinería privada es el 100%. Entonces tenías que estabilizar financieramente la refinería. Ahora, el tema es qué se va a hacer para darle viabilidad financiera más allá de esto, para que no se necesite en el futuro
más préstamos, más aportes de capital y ojalá en el futuro puedan devolver parte de lo que se les ha dado, ¿no? Y yo creo que eso pasa, han puesto en el decreto de urgencia que van a llamar una reestructuración de la empresa. Eso se debió hacer antes, inclusive cuando se lanza el proyecto de refinería Talara, se llama una reestructuración de la empresa. La empresa tenía el triple de personal que la Pampilla. Y es cierto que abastece otras zonas más lejanas del Perú, etcétera, pero no se justifica. O sea, parte de la solución acá es que se reestructure la empresa y ahí va a haber que ver cómo se reducen costos, ¿okay? Eso es parte 1. Parte 2, cuando la refinería comience a producir, el margen de refino, porque es una refinería muy moderna, debería permitirle que mejoren sus flujos. Ahora, la pregunta es si eso va a ser suficiente. Yo creo que no va a ser suficiente en ausencia de una política de reducción de gastos de Petroperú. Y es por eso que el MEF ha dicho que adopten políticas tipo FONAFE, que se haga una reestructuración de la empresa, pero tiene que ir en serio, ¿no? Y necesitamos que esos números se conozcan para saber si los peruanos tienen que poner más dinero en Petroperú. Porque originalmente, con todo lo cara que era la refinería, se pagaba de sus propios flujos. Pero a ver, me parece perfecto el tema de la reestructuración. Entiendo que van a contratar incluso a una empresa internacional que ayude en todo este proceso. Pero nuevamente Petroperú, al ser una empresa pública, al estar controlada por el ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, que designan quién es el directorio, está pues sujeta a los vaivenes políticos, lamentablemente, Sí. Alonso. Entonces, por más reestructuración, reorganización que nos quieran vender, si mañana más tarde Castillo va a seguir en el gobierno, sigue en el gobierno, decide poner a otro de sus amigos en el MEF, en el Ministerio de Energía y Minas, todo esto se va al tacho, ¿no? Y ese es el problema con las empresas públicas. Por eso, cuando se lanza la refinería hace casi 10 años, el proyecto, el 9 del 2013 fue, también en la ley de lanzamiento se le ponen una serie de restricciones a Petroperú. Se llama una reestructuración que realmente nunca se hizo, que no se mete en otros negocios, y también se llama que incorpore capital privado, que tampoco se ha hecho. Claro, hoy día no vas a poder incorporar nada de capital privado porque la empresa la tienes que estabilizar, pero debería esto venir acompañado de un plan para inyectar capital privado en Petroperú, que sea una empresa mixta, reestructuración de la empresa, la gobernanza corporativa. ¿A qué te refieres con empresa mixta? Es decir, que los privados ingresen a invertir en Petroperú. Al accionariado, sí, la ley, la 30-130 del 2013, tenía un artículo que decía que se incorpore capital privado. Ya, pero si yo fuese un privado, un inversor, ¿me convendría entrar a una empresa como Petroperú en este momento? Depende si tiene valor, por eso te digo, hoy día no tiene valor. Tienes que estabilizar la empresa, tienes que ver que genera valor para poder hacerlo. Ahora, la gobernanza, estoy de acuerdo contigo, la gobernanza debería cambiar. La Junta General de Accionistas son básicamente Energía y Minas, MEF, y el directorio los nombra el gobierno. Deberían incorporarse mejores prácticas. En su momento nombramos gente del sector privado, pero igual está a discreción del gobierno. Debería haber por lo menos, bajo reglas de buen gobierno corporativo, directores independientes para que ayuden a gestionar mejor la empresa, especializados en temas de petróleo y financieros. Entonces yo creo que tiene que haber una apertura en la empresa a eso, ¿no? Y tiene que haber un ordenamiento adentro de la empresa claramente, ¿no? ¿Privatizar Petroperú es una opción viable? Yo creo que no. Lo veo difícil. Un paso intermedio es incorporar capital privado en parte de su accionariado, que ya de por sí es difícil. Hoy día creo que es imposible. Eventualmente, si la petrolera se estabiliza y se ve que genera valor, podrías hacerlo. Pero es un tema más también de economía política, ¿no? Por ejemplo, la refinería La Pampilla, bueno, se había envuelto en un problema de derrame este verano, nos hemos olvidado. Pero hay zonas del Perú a las que no quiere llegar porque no es rentable. Entonces, si tú, supongamos, puedes privatizar Petroperú, ¿qué va a pasar cuando las privadas no quieran llegar a ciertas zonas del Perú? ¿Qué haces? Vas a destapar otra caja de Pandora también, que es, ok, ¿qué hacemos? Políticas de subsidios, ¿qué es lo que hacemos para poder llegar? Entonces, acá no hay, yo creo que lo importante es entender que acá en ningún momento ha habido soluciones de primer mejor. Ha habido de tercer mejor para abajo, dadas las restricciones que existen. Y viene desde la época de privatización de la mejor refinería que era La Pampilla. Recuerda que cuando se toma la decisión de modernizar Talara, había un severo problema ambiental y un severo problema de salud pública. Ambas refinerías emitían combustibles altamente contaminantes. Estamos hablando de múltiplos de 10, 50 veces lo tolerable por salud pública. Y la gran decisión de política pública fue la parte que se importe combustibles limpios que vaya a Lima y al resto del Perú mandemos la basura, ¿no?
Entonces, había varias aristas ahí que yo creo que la gente no las recuerda, ¿no? Y a ver, haciendo el balance, yo entiendo que ya el proyecto está encaminado, está un 90 y pico %. ¿Realmente va a ser negocio la refinería de Talara? Porque claro, ya te hablo del consumidor final, ¿no? Estamos pagando los peruanos una gasolina cara, es decir, 20, 23, 25 soles el galón en función de qué tipo de octanaje consumas. Entonces uno dice, bueno, pago ese costo, me están construyendo una refinería, listo, me bajará pues a 15 soles con todo esto, ¿no? Que estamos metiendo plata a todos los peruanos. Eso es parte de lo que yo esperaría que el gobierno de manera transparente y con esta reestructuración y con la información que espero saquen, digan cómo van a ser las proyecciones. Cuando se lanzó la refinería originalmente, debía pagarse sus propios flujos y ser rentable, porque el margen de refino con una refinería tan moderna te lo permite porque produce los destilados más caros, si quieres, y aprovecha absolutamente toda la materia prima, toda la aprovecha, ¿no? De ahí ha habido todos estos cambios, subidas de costos financieros, entonces eso es parte de la información que yo esperaría que dé. Yo creo que la refinería, vamos a ver, lo tienen que decir, necesita de todas maneras una reestructuración la empresa porque tiene costos muy altos. Como te dije, debe tener el triple personal que la Pampilla. Esa información yo creo que debía buscarse y es pública, debía ser pública y se va a ver. Pero es un problema complicado. Eso el gobierno, así quisiese, creo que solo no va a poder. Tendría que haber algún tipo de consenso también con el Congreso, porque sabes que es un tema muy delicado, ¿no? Pero tiene que, digamos, generarse eficiencias en la empresa y que opere, y ya con ese margen esperemos que sea sostenible, ¿no? Y solo para terminar con este tema, escuchaba al el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, señalar que ya con este rescate que ha lanzado el MEF, el abastecimiento se comenzaría a normalizar en los próximos días. ¿Esto es así? Porque leía a algunos expertos del sector que decían que más o menos te puede tardar al menos 20 días. Va a ser una cuestión de días, no sé si una semana, 20 días. La señal que das cuando lo fortaleces, que es lo que dijo la clasificadora riesgo Fitch además, sobre Petroperú en particular, cuando tú le pones capital y le das esa línea de crédito, lo que estás tratando, más allá del monto de dinero, que es un monto muy importante, lo que estás tratando de decir a los proveedores es, tiene el respaldo público y tiene la liquidez para que lo sigan, digamos, lo sigan abasteciendo y pueda producir y pueda llegar al mercado, ¿no? Entonces, esto debería arreglarse en cuestión de unos días, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que acá hay varias aristas que no se han considerado, pero sí necesitamos más información sobre qué se va a hacer para que esta empresa mejore en su gestión, y espero que no se repitan los casos del señor Chávez, etcétera, porque evidentemente poner dinero en una empresa de ese tipo y sobre todo, Alonso, los precios, ¿no? Porque claro, el tema de una gasolina cara termina afectando absolutamente a todos los peruanos. Y ahí hay otro tema, hay una refinería de competencia que es privada, ¿no? Vamos a suponer que Petroperú amplía o sea, te cobra gasolina cara porque quiere generar margen para pagar su deuda. ¿Y la Pampilla por qué la sigue? ¿Y qué Esa pasa es ahí? privada. Porque la Pampilla dice, yo maximizo utilidad, entonces si la otra cobra más, yo me empleo. Porque al final también es un duopolio. Entonces, pero de nuevo, acá yo creo que no hay santos, ¿no? O sea, es una situación compleja, pero la Pampilla también tiene sus temas. Y una privatización no fue la solución tampoco al abastecimiento de combustibles en el Perú. Y el otro tema es, hay varios temas ahí que no podemos cubrir por tiempo, pero aún con las dos refinerías produciendo a plena capacidad, no te abastecen al mercado peruano. Igual tienes que importar. Entonces, hay espacio para energías limpias en tu matriz energética para que siga creciendo sin que, digamos, las refinerías queden obsoletas en las décadas próximas, ¿no? Ahora, varias aristas hay por ahí que analizar, creo. Alonso, otro tema, aprovechando que estás acá, el precio del dólar, que también es importante, sí. Ha generado muchísima preocupación. Esta semana rompió ya la barrera de los 4 soles. Entiendo que hoy cerró a la baja, 3.98, sí. por ese nivel. ¿Vamos a estar en esos niveles? Es decir, ¿lo que viene pasando afuera está impactando mucho en el valor del dólar? Sí, es una tendencia global que el dólar se fortalezca contra todas las monedas. De hecho, contra el sol es contra una de las monedas que menos se ha fortalecido el dólar en lo que va del año, ¿de acuerdo? Aunque en los últimos 2-3 meses sí ha subido fuerte el tipo de cambio, ¿no? Pero igual es una de las que menos.
Ha habido factores locales que en su momento han afectado. Creo que ahora no hay tanta percepción de riesgo en Perú, que es más un fenómeno transitorio. El precio del dólar, una vez que la Reserva Federal deje de subir tan agresivamente la tasa, debería retornar un poco, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a ocurrir esto. La Reserva Federal muy probablemente ahora en noviembre va a subir otros 3/4 de punto y en la siguiente reunión en diciembre probablemente otro medio punto más. Entonces todavía vas a ver posiblemente el dólar presionado hacia arriba, ¿no? Eventualmente, esto puede durar unos cortos meses, debería comenzar a descender, pero ahí también va a depender de cómo nos vaya a nosotros económicamente, cómo va a ser la percepción de riesgo político en Perú, ¿no? Entonces hay una serie de factores. Predecir tipo de cambio es complicado. Sí, claro, yo ¿no? entiendo, pero Pero no estamos solos en eso, ese es el punto. Claro, el pero peso ya hablar- chileno, el peso colombiano han volado, ¿no? claro, el colombiano me parece que ha llegado a 5.000 pesos, o sea, Está ha subido muy una complicado, barbaridad. ¿no? Pero ya, por ejemplo, un sol o un dólar a 3,50 soles ya es muy lejano, ya es hablar mucho del No, pasado. eso es muy lejano, eso es muy lejano. No en el futuro previsible. Hay grandes ciclos, ¿ah? Recordemos, por ejemplo, que hubo momentos, eso fue en el año 2008, 2009, creo que el tipo de cambio llegó a estar en 2,50 y tantos, ¿ah? Sí, claro. O sea, ha tenido grandes ondulaciones, ¿no? Entonces, son ciclos más largos, no son cuestiones de unos días o unos meses. Porque entiendo también teníamos todo el boom de los commodities, entraba Exacto, entraba mucho capital. Ahora hemos tenido un boom hasta hace poco y el tipo de cambio, si algo está presionado hacia arriba, por factores idiosincráticos a Perú. Ha debido estar más abajo cuando comenzó esta subida. Pero el tema es que lo agarró un poquito más arriba de lo que debía y con todas las presiones externas ha hecho que el tipo de cambio suba. Pero digamos, en unos meses yo creería que debería comenzar a ceder esa presión. Pero va a depender también de cómo nos vaya a nosotros, como dije, como Riesgo Perú, etcétera, ¿no? A ver, esto quizá un poquito más para la gente, ¿no? ¿Cómo comportarse? AFPs también vendiendo por todos estos retiros. Exacto, claro. En realidad no vendiendo, en realidad algunos han dolarizado su portafolio más que vender, han estado... Entonces había una serie de movimientos ahí que también han impactado, pero digamos, no especular con el dólar porque hay muchas variables que lo están afectando. ¿Qué pasa si se complica la invasión rusa de Ucrania? Eso fortalece activos refugio, el dólar es un activo refugio. Entonces yo creo que, digamos, a la gente en su casa no especular, ¿no? Y también entiendo que no hay tampoco mucha claridad de cómo venga el panorama económico para el próximo año, ¿no? Esto está generando incertidumbre, temor y la gente está comprando dólares. Sí, en general lo que se está diciendo a nivel mundial es el Fondo Monetario, el Banco Mundial te prevén el peor año de crecimiento, excluyendo el 2009 y el 2020 con el golpe de la pandemia, ¿no? El peor en 25 años, básicamente, ¿no? Excluyendo esos 2 puntos en el tiempo. O sea, ya te está diciendo que viene un año malo, ¿okay? Y además te dicen, con riesgo de que sea peor, o sea, lo que llaman riesgos a la baja. Entonces, ese es el escenario. Entonces, hay que ser, digamos, cautos. ¿Qué le espera esto a Perú? Probablemente el crecimiento de Perú. Los últimos 2 meses la economía peruana ha crecido a ritmo promedio de 1,5, más o menos, nada más, ¿ah? Bien bajo. Bien bajo, Sumamente ¿no? bajo. Y eso lo veníamos alertando, ¿no? Porque no hay confianza empresarial está en el suelo, confianza del consumidor está en el suelo, el MEF está tratando de reactivar expectativas y lanzar mensajes positivos. El problema, yo lo he dicho, lo he escrito, es que está muy mal acompañado en el gobierno y en el Congreso. Entonces, es difícil que en un contexto así fluya la inversión, digamos, la confianza, etcétera, ¿no? ¿Y hay riesgos recesivos en el corto plazo? Justamente hablamos de un 2023 complicado. Vemos un crecimiento menor de Estados Unidos, de China, que pueden tener impacto significativo en nuestro país. Sí, yo creo que todavía, por lo menos todavía no, el consumo privado viene aterrizando, pero creciendo razonablemente bien todavía. La inversión privada es la que va a estar muy probablemente en negativo en los próximos meses, o por lo menos no va a contribuir al crecimiento, y la inversión pública quizás también por primer año de gobiernos regionales y locales. Inclusive este año podría terminar quizás en negativo, ¿no? Entonces, tu motor va a ser básicamente consumo, pero es temporal, ¿no? Porque a ver, entiendo que, y lo decías hace un momento, un motor clave en los meses que han pasado fue el incremento del precio del cobre, pero ahora, ante una expectativa de menor crecimiento mundial, el precio del cobre, ¿qué ha venido pasando? ¿Se está cayendo? Ha caído, sí. No está en niveles muy bajos, pero, digamos, dejó de estar en máximos históricos y cayó hace unos meses y se ha estabilizado. Y eso nos golpea. Eso golpea y golpea un poquito unos meses con unos meses de rezago, ¿no? Pero básicamente, ¿qué esperaría de la economía peruana? Un crecimiento más bajo que este año, digamos, más consistente con el crecimiento de la segunda mitad del año, ¿no? Probablemente un crecimiento debajo de 3,
Ojalá debía estar por encima de 2 si el mundo no se complica más, ¿no? Ese es básicamente. El Fondo Monetario te dice 2,6 más o menos el próximo año. El gobierno está más optimista, pero encima de 3 y no veo cómo va a ocurrir. Con inversión privada que no crece, etcétera, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la economía camina lento, ¿no? Eso es lo que significa. Sí, claro, pero si camina lento lo que vamos a tener es, si no hay inversión, no vamos a tener empleo de calidad. O sea, se va a generar empleo, pero un empleo de no se va a reducir la subsistencia. pobreza. Este año va a haber subido la pobreza, el próximo año difícilmente va a reducirse con esa tasa de crecimiento y tiene riesgos a la baja, ¿no? Pero digamos, estamos entrampados, Omar. El gobierno va a cambiar su visión. Lo máximo que podemos esperar es que el MEF realice razonable contención efectiva de iniciativas populistas dentro del gobierno. El Congreso sigue lanzando muchas iniciativas populistas. La conflictividad política no tiene visos de cambiar. La ineficacia o el nombramiento de gente que no tiene competencias en los altos del Ejecutivo, te lo dijo Fitch, no tiene visos de cambiar. Entonces, yo creo que el escenario, digamos, el mejor escenario factible es que esto se mantenga ahí más o menos y que no retrocedamos mucho, ¿no? Pero, y que la economía ahí pues más o menos se mueva. A ver, pero un si, muddle through, como dicen los gringos, ¿no? Si se empieza a deteriorar el entorno económico para el próximo año, más de lo que ha sido este año, precios siguen altos, no hay empleo y empieza a haber mayor conflictividad social, el gobierno también no se va a ver más tentado a impulsar medidas populistas que empiecen a afectar esos pilares que todavía están, que todavía sostienen la confianza sobre nuestro país. No solo medidas populistas. Ese es un riesgo que existe. Esperemos por eso dije, esperemos que el MEF pueda hacer contención efectiva al interior del Ejecutivo, porque yo creo que no está en la cabeza de nadie que se pueda impulsar reformas positivas, ¿no? Mejoras de políticas públicas, ¿no? Entonces, que pueda hacer contención efectiva. Pero lo otro es el Congreso. Recuerda que el Congreso es el que aprobó 40 y tantos mil millones de evolución de Fonavi, 40 y tantos mil millones de preparación de clases, 7 retiros no todos este Congreso, pero ahora este Congreso de AFPs, y así un montón de cosas, ¿no? Negociación colectiva y una serie de normas, ¿no? Claro, el Ejecutivo también con sus normas laborales y una serie de otras medidas, ¿no? Entonces, por eso te dije, es un MEF, con las críticas que podemos tener en algunos casos, es un MEF que está muy mal acompañado. Ahora, es importante que todas estas leyes distorsionantes, fiscalmente costosas, que ha salido del Congreso, algunas que contra la opinión del MEF el Ejecutivo no ha querido observar, etcétera, es importante que se transparenten en las cuentas fiscales de mediano plazo y se incorporen en los marcos presupuestales, ¿no? Para que sepamos realmente la realidad fiscal, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, Alonso Segura, exministro de Economía.